asistir o conectarse. Vamos a ver aquí. La grabación que hay en el, digamos, cuando entremos al correo institucional, queda ahí la clase. Sí, la grabación está en la clase en el equipo que tengo aquí en el correo institucional, en Microsoft Teams, en la plataforma. Pero de todas maneras, para los que no tienen acceso, yo la subo a mi página de Wix, donde están todas las guías y todos los videos. Entonces, Vale, profe, gracias. listo, entonces, bueno, veamos la guía. Esta es la guía número 2, recuerden, está para esta quincena desde el 5 al 16 de abril. Y pues bueno, recuerden que aquí están todos los datos. Aquí en cada guía está mi correo, está el número de celular para WhatsApp y está la dirección de la página para que puedan entrar a ver los videos anteriores o los que necesiten. Y bueno, la entrega de evidencias pues va a ser el día viernes 16 de abril hasta las 6 p.m. Ese es el horario oficial. Y bueno, seguimos trabajando aquí pues con nuestro tópico generativo, con nuestros desempeños de comprensión, que es acerca de identificar los elementos visuales y conceptuales y las estructuras de composición, ¿no? Es aprender a diseñar. Recuerden que todos los temas que estamos trabajando en estas guías nos ayudan a tener elementos y a conocer cuáles son las herramientas y los fundamentos del diseño, ¿no? Lo que nos ayuda a que después podamos utilizar esas mismas cosas, pero aplicándolas a una necesidad que tengamos, ¿no? A diseñar, por ejemplo, un logotipo, un isotipo, a diseñar un afiche, a diseñar una estructura, bueno, lo que uno necesite diseñar, ¿no? Esto aplica para cualquier tipo de diseño, podría ser también para diseñar una composición de arquitectónica o una composición textil, cualquier tipo de diseño. Pero pues obviamente aquí en el colegio, por la modalidad que tenemos, estamos enfocando nuestro diseño básico primero y luego al gráfico, ¿no? Al diseño gráfico que está un poco más relacionado con toda la parte del arte y el diseño y la comunicación. Entonces, aquí vamos a trabajar dos temas, ¿no? El primero es el de módulos y supermódulos. El otro tema que vamos a trabajar son las estructuras. Y, perdón, el tercer tema es la gradación. Estos tres temas los trabajamos en esta guía. Y bueno, vamos a explicar cada uno de ellos para que ustedes comprendan cómo van a ser las actividades. Entonces, el primer tema es los módulos y supermódulos, lo vamos a ver aquí en la presentación. Listo, bueno, por favor, si hay estudiantes en la sala de espera, me avisan para ir a dejarlos acceder. Entonces, el tema de módulos es un tema muy importante, muy interesante, porque es algo que nos permite crear elementos básicos, sencillos, pero que se pueden utilizar de muchas maneras. Entonces, ¿qué son los módulos? Pues son unas formas unitarias, idénticas o similares, que se pueden repetir dentro de un diseño. Los módulos tienden a unificar el diseño, o sea, como si hacemos repeticiones, entonces nos permite crear como una uniformidad. Un diseño puede contener más de un conjunto de módulos. Y los módulos deben ser simples, porque los diseños complicados ya se destacan como formas individuales y anulan el efecto de unidad. Entonces, aquí hay tres ejemplos de módulos que se forman uniendo figuras geométricas básicas y creando un diseño sencillo, básico, pequeño. Básicamente es eso. Entonces, ¿cómo se forman? Pues a partir de submódulos y luego la unión de varios módulos genera supermódulos. Entonces, por ejemplo, un módulo puede estar compuesto por elementos más pequeños que se repiten, que se llaman submódulos. Los submódulos pueden ser figuras geométricas básicas. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo, si este es el módulo que ustedes ven aquí, cómo va a quedar, pero para diseñar este módulo tuvimos que unificar aquí un cuadrado,
con un círculo, bueno, acá se ve el cuadrado, el círculo grande y un círculo pequeño, que se ubicaron de cierta manera para que después se pueda recortar. Aquí se recuerda lo que vimos en la guía anterior de la interrelación de las formas. Entonces este cuadrado sustrae esta parte del círculo, ¿no? Y queda esta parte sustraída, o sea, recortada, y este otro sí se lo deja ahí como unión. Y a la hora de pintarlo, ¿no? Con algún color, pues nos da esta forma. Se genera una forma especial diferente, que se llama módulo. Luego, cuando los módulos se agrupan en un diseño para convertirse en una forma mayor, que luego es utilizada en repetición, la denominamos supermódulos. Entonces, este módulo lo unimos aquí, lo ponemos uno al lado de otro, de diferentes formas, porque aquí está simplemente puesto uno al lado del otro y encima de los otros dos, pero aquí están puesto haciendo un giro, ¿no? Se va girando cada uno de los módulos, de manera que estos espacios en blanco se unen aquí en el centro y generan esta especie de espiral, ¿no? O si, por ejemplo, simplemente los ponemos dos hacia un lado y dos hacia el otro, pues nos da otra forma de supermódulo. O si ponemos, miren, dos hacia arriba, dos aquí abajo, también da otro diseño. Y depende de cómo lo pongamos, miren, si depende de cómo giremos este módulo las 4 veces, pues nos va a generar, aquí vemos 6 diseños diferentes de supermódulos, ¿no? Entonces es ese pequeño diseño que nos permite crear otras cosas, ¿no? Al repetirlo. Y bueno, aquí dice, se pueden tener varios tipos de módulos y asimismo varios tipos de supermódulos, ¿no? Eso es lo importante de este diseño. Y algo así es lo que ustedes van a trabajar en una de las actividades de hoy. Ahora, Profe, una preguntita. dime. ¿Submódulos y supermódulos es lo mismo? No, 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 no. El submódulo es una figura geométrica básica o un elemento de composición. Podría ser un punto, podría ser una línea, un plano. De pronto volumen no tanto. Entonces aquí un submódulo es esto, un cuadrado o un círculo. Esos son submódulos. Pero al unirse y crear un pequeño diseño se forma un módulo, que es este primero que se ve aquí. Ese es el módulo. Y al unir varios módulos se generan los supermódulos, que son estos de acá abajo. Estos supermódulos están formados por 4 módulos y este módulo está formado por estos submódulos que son el cuadrado y el círculo. Así es como va, de lo más mínimo a algo más grande. ¿Listo? Ahora, disposiciones modulares. Pues para crear supermódulos o para crear diseños, pues podemos utilizar varias formas en las cuales podemos repetir los módulos. Por ejemplo, se puede hacer una disposición lineal, o sea que los módulos o los submódulos, en este caso estos círculos o estos cuadrados son submódulos, que se repiten siguiendo como una línea, que puede ser una línea recta, una línea curva, cualquier forma, y va generando algo. Ahora, una disposición triangular, pues también se basa aquí en un triángulo y se ubican los módulos. Estos sí son módulos, miren, porque aquí este diseño de cada uno de ellos está formado por 3 figuritas. Entonces, esto es un módulo. Y se ubica aquí de forma triangular, se combinan los colores, los tamaños y se crea un diseño más grande. Aquí se puede también en forma cuadrada o rectangular y también se van ubicando los módulos alrededor de esa forma, o en forma de rombo o en forma circular. Y ahí se pueden comenzar a crear diseños, ¿no? Diseños sencillos, pero que ya tienen una intención. Recuerden que la clave del diseño es que las figuras, los módulos se repiten, pero no se repiten al azar, ¿no? Sino que se ubican de una forma ordenada para que cuando cree algo más grande, pues ese elemento más grande sea algo que se vea estético, que se entienda, ¿no? Que uno diga, bueno, eso tiene una razón de ser. No, no es que caen los elementos así al azar en la hoja, en cualquier lado. Eso sí es muy, muy característico del diseño.
Y ahora, ¿cómo podemos también crear módulos? Hay muchas formas de crear módulos, pero hay una que es muy fácil y muy sencilla, y es utilizar subdivisiones en un espacio. Entonces, por ejemplo, puede ser un cuadrado, puede ser un círculo, puede ser un triángulo, pero la más, digamos, la más básica con la que vamos a trabajar por ahora es un cuadrado. Entonces, este cuadrado uno lo puede dividir por sus esquinas, aquí con las diagonales o con las mitades, o pues combinando, creando unas nuevas líneas basadas en estos puntos guías, ¿no? De las líneas, y luego se empieza a pintar. Aquí es donde uno ya empieza a utilizar como los positivos y los negativos, que también lo veíamos en la guía pasada. Es como llenar, uno puede tener esta estructura aquí con unas líneas, ¿no? Un cuadrado con unas líneas, mitades, diagonales, y luego uno que va a crear algo con eso, porque esa es como una estructura base, y sobre esa estructura uno va a crear algo, y entonces pues uno empieza a llenar, ustedes aquí ya ven que se va pintando de negro, se llenan ciertos cuadros o ciertos triángulos o ciertas formas, y luego ya eso genera un diseño y ese es un módulo, ¿no? Esa es como unir triángulos, ya a la hora de borrar, ¿no? Ustedes pueden ver que ya se forman aquí como la unión de varios triángulos o algunas formas rectilíneas o algunas formas curvas, si queremos usar compás, entonces se crean aquí unas formas curvas, y todos estos son diseños que se pueden crear de módulos basados en un cuadrado. Esa es como la forma que ustedes deben usar ahora para crear sus diseños de módulos. ¿Listo? Pueden, o si ustedes quieren, pues simplemente pueden tomar también la línea, por ejemplo, en este, que hay círculos. Aquí se toman las líneas mitades y se dibuja un círculo aquí de cierta medida, luego se dibuja un círculo más grande y luego entonces uno escoge qué quiere pintar, qué quiere dejar en negro, qué quiere dejar en blanco para que cree esa composición. Y ya ahí va quedando el diseño del módulo. A ver, perdona, aquí doy admisión a alguien. Listo, entonces ese es el primer tema. Entonces, ¿cuál es la actividad? Bueno, aquí hay un pequeño cambio, entonces vamos a ver cuál es la actividad de este primer tema. La guía, bueno, aquí también en la guía entonces se da una pequeña explicación de qué son los supermódulos, los módulos y bueno, la teoría. Aquí hay algunos ejemplos también, miren, este es un submódulo, aquí este es un módulo en donde ya se unen dos figuras y aquí se crea un supermódulo. Aquí hay ejemplos para que ustedes también la lean o para que si alguien toma la guía y no ha visto el video, pues bueno, trate de hacerse una idea de qué es cada uno de ellos. Y bueno, cómo se crea a partir de un módulo varios diseños de supermódulos al unirlos. La actividad dice, bueno, en tu blog, ¿no? Ustedes toman su blog o sus hojas de cartulina blanca con el papel que estén trabajando de 1/8, dibujan el formato y los datos, le ubican los datos, retiñen con micropunta negro. Diseña un módulo usando diferentes formas, que sea asimétrico. O sea, asimétrico es como esto, ¿no? Que no sea igual. De pronto ahí es interesante que no sea igual en la izquierda o a la derecha. Entonces, por ejemplo, miren cualquiera de estos módulos, ustedes lo ven que es asimétrico, o sea que si yo lo miro de arriba hacia abajo, no es igual, porque arriba tiene una forma triangular y abajo tiene una forma como recta. O en este tiene curva por un lado, por una esquina, y una punta por la otra esquina. O este tiene como una flechita, pero la parte de atrás, digamos, de la flecha está en una esquina y la punta está en otra esquina. Esos son módulos asimétricos, ¿no? ¿Qué sería un módulo simétrico? Pues un módulo simétrico sería como esta cruz que aparece aquí. Ese tipo de diseños simétricos no nos sirve para la actividad de esta guía, ¿no? Entonces este no, así simétricos no, asimétricos, bueno, este tampoco nos serviría porque es igual, o sea, si giro estos óvalos, pues me va a dar casi la misma figura, entonces no podría yo tener posibilidades de generar varios diseños de módulos, ¿no? Son mejores estos que les pongo en estos ejemplos de aquí.
Y aquí pues está otra página, otra imagen de cómo se debería ver la plancha de lo que ustedes van a hacer. Diseñan un módulo asimétrico y lo ubican aquí en un lado y luego construyen 4 supermódulos repitiendo el módulo varias veces, dándole giros o reflejos. Ten en cuenta el ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes toman el módulo que cada uno haga y lo dibuja aquí 4 veces, ¿no? Aquí pues puede dibujar el cuadrito, si esto mide, por ejemplo, 5 por 5 centímetros, pues acá dibujan 10 por 10 y dividen en 4 y ya saben que les van a caber aquí 4 veces este módulo repetido. Entonces ustedes lo que van a hacer es como calcarlo, ¿no? Pueden hacer este módulo en una hojita aparte o en una hoja cuadriculada, como quieran. Lo dibujan una vez aquí y luego lo empiezan a calcar repitiéndolo, ¿no? Y girándolo aquí para crear un diseño, acá lo giran de manera diferente que les dé otro diseño, acá también los ponen de diferente manera para que les dé otro diseño y así. Les debe dar 4 diseños de supermódulos, siempre usando este mismo módulo que tomen, que hagan, que diseñen, y siempre pintándolo de la misma manera, ¿no? O sea, si aquí va negro en los bordes y la figura va blanca, pues en todos también va a ir así, de la misma manera. No, no es que en unas partes, por ejemplo, esta flecha va blanca, en otra la flecha va negra, no. Ese tipo de diseños de cambios se podría hacer, pero en otro tema, no en este de acá. Aquí queremos que el módulo se mantenga siempre igual y solo se gire o se refleje para que podamos ver cómo un mismo diseño genera más diseños, ¿no? Genera más composiciones. Bueno, dice, puedes pintar los diseños usando 2 colores en la técnica que prefieran, ¿no? Entonces, 2 colores, aquí está blanco y negro, ustedes podrían hacerlo en blanco y negro, o podrían hacerlo en amarillo y azul, o bueno, 2 colores que prefieran, pero que sean 2 colores que contrasten, ¿no? Para que se vea más llamativo y para que se comprenda mejor. O sea, no sería bueno usar un azul oscuro y un morado, porque van a quedar los 2 colores muy parecidos y de pronto pues se pierde un poquito la forma, ¿no? Del diseño que hagan cada uno de ustedes. Y por último aquí, recuerda, los diseños deben ser creativos y originales, ¿no? Entonces ya aquí les pongo varios ejemplos, pues no van a ustedes usar estos mismos ejemplos, no, sino que ustedes deben inventarse su propio módulo para que también todos sus supermódulos les queden únicos, ¿no? La creatividad es algo muy, muy importante en esta asignatura. Entonces, esa sería la primera plancha. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? No, señora. No, señora. Bueno, bien. Entonces vamos a continuar con el otro tema, segundo tema. El segundo tema es estructuras, ¿no? Entonces, aquí también ustedes se enfocan. Recuerden que en cada plancha ustedes deben marcar con el tema para que quede bien identificada y pues ustedes mismos puedan comprender qué es lo que están haciendo, ¿no? Cuál tema están trabajando en cada plancha. Entonces, en estas estructuras. Bueno, todos los diseños tienen una estructura, entonces, así como lo vimos en los módulos para diseñarlos, pues se basan en una estructura, ¿no? Puede ser un cuadrado, puede ser cualquier otra figura y algunas líneas guías que nos ayudan a organizarlo y a generar el diseño. Entonces, vamos a ver aquí varias estructuras que tenemos y bueno, entonces vamos a ir a la presentación. Bueno, primero que todo, ¿qué es una estructura? Pues la estructura es lo que domina la posición de las formas, ¿no? Lo que organiza. Es como un esqueleto así como el esqueleto es para nosotros, que nos ayuda a que nuestro cuerpo tenga la forma y que todos nuestros órganos estén bien organizados, bien ubicados. Asimismo, la estructura da la forma al diseño. Y bueno, genera unas relaciones que hay entre cada una de las figuras o formas que componen un diseño. Y hay muchos tipos, ¿no? La estructura puede ser formal, semiformal e informal. Y también puede ser activa o inactiva y puede ser visible o invisible. La primera, la estructura formal.
Se compone de líneas construidas de manera rígida y matemática. Entonces aquí es esto, es esta cuadrícula, ¿no? De pronto la podemos reconocer más llamándola cuadrícula. Esta cuadrícula que es la que nos organiza. Entonces ya sabemos que tenemos unos cuadros y queremos dentro de esos ubicar unas formas o unos módulos. En este caso, pues serían unas formas básicas que son los círculos. A ver, perdón, hay alguien aquí en sala. Ya. Bueno, en una estructura... ¿Cómo, perdón? Bueno, buenas tardes. En una estructura formal, las líneas estructurales guían la formación del diseño, ¿no? O sea, ya nos dice que en cada cuadrito va a ir una figura. El espacio queda dividido en espacios iguales o rítmicos, ¿no? Entonces todos van del mismo tamaño. Las formas quedan organizadas con fuerte sensación de regularidad, ¿no? O sea, uno entiende que esto va organizado, que todo es del mismo tamaño, etcétera. Y bueno, dentro de la estructura formal, pues hay varios tipos que puede ser repetición, gradación o radiación. La gradación, pues ya la vamos a ver ahorita más adelante. Y la radiación también, pero en la siguiente guía. Entonces, una estructura de repetición sería esta, en donde tenemos una cuadrícula normal, que es nuestra estructura, y el círculo se repite de la misma manera, en el mismo tamaño, en todos los cuadros. Ese sería un diseño simple de estructura formal. Ahora, ¿qué pasaría para la semiformal? Entonces aquí ya empieza a cambiar la estructura. Esta pues es habitualmente bastante regular, pero con una ligera irregularidad. Entonces aquí es donde ya, por ejemplo, los cuadros o los rectángulos no van a ser siempre del mismo tamaño, sino que pueden haber unos más anchos, unos más delgados, así como se quiera. O puede haber uno ancho, uno delgado, uno ancho, uno delgado. Pueden intercalarse. Esta puede componerse o no de líneas estructurales que determinan la posición de los módulos, ¿no? Entonces, nosotros aquí por los positivos y negativos, o sea, al ver cuál está negro y cuál está blanco, pues sabemos por dónde va la línea, ¿no? La línea de la estructura, pero no está dibujada como tal, ¿no? Porque digamos acá la línea está dibujada, es una línea gruesa. Aquí la línea no está dibujada, pero uno la intuye, ¿no? La entiende que está basado en una especie de cuadrícula rectangular. Y bueno, de eso se trata la semiformal, de que los cuadrados, la estructura no está del mismo tamaño, sino que puede tener variaciones. Y luego la informal, pues es una estructura en donde no hay líneas estructurales y pues la organización es libre o indefinida o espontánea. Entonces, este tipo de estructura informal se puede hacer, pero cuando ya se tiene mucha más experiencia en diseño, ¿no? Cuando ya se sabe que aparentemente se ve esto regado, pues todas las figuras ahí, pero hay una intención de algo en ese tipo de figuras. Esa todavía no la vamos a trabajar nosotros porque pues no sería tan conveniente. Luego tenemos la estructura activa. Entonces, la estructura activa también puede ser una estructura formal, como esta, pero la diferencia es que se compone de líneas estructurales que también son conceptuales, ¿no? Entonces, esta línea, digamos, aquí uno sabe que hay un cuadrado, pero también ese cuadrado organiza que los círculos, o sea, es formal y también es activa, ¿no? O sea, pueden ser dos cosas a la vez, estructura formal y estructura activa. O puede ser también estructura formal y estructura inactiva, se pueden a la vez. Las líneas activas pueden dividir el espacio en subdivisiones que interactúan con los módulos que contienen, ¿no? Interactúan, entonces, por ejemplo, aquí está el mismo cuadrado, la misma estructura de cuadros, pero los círculos ya no están ubicados en el centro, sino que los círculos se corren un poco, pueden moverse dentro del espacio y pues aquí se corta, ¿no? Hay una sustracción. Entonces esto nos ayuda a generar un efecto diferente en el diseño, ¿no? Entonces trabajamos con una estructura que es activa porque corta, ¿no? Si no fuera activa, no cortaría el círculo. Lo mismo acá, que también están los círculos corridos, o acá, que están ubicados de diferente manera. Cada módulo existe dentro de un marco que puede alternar de color
¿sí? Obviamente, aquí si cambiamos los fondos, trabajamos como intercalado positivos y negativos, pues nos da una opción diferente a la de arriba, ¿no? A la de acá, a pesar de que sea la misma ubicación de los módulos, digamos, o submódulos dentro de la estructura. Cada módulo puede ocupar posiciones excéntricas al marco que lo contiene y las partes salientes se cortan por la subdivisión, lo que ya veíamos ahí. Al penetrar el módulo en una subdivisión estructural adyacente se puede generar varias opciones de interrelación de las formas para generar un diseño, ¿no? Por ejemplo, aquí, si ubicamos estos círculos en esta esquina y el otro círculo en la otra esquina, entonces aquí se genera como una unión de estas dos figuras y pues nos genera otra forma, ¿no? Entonces también se puede jugar con que no necesariamente los módulos deben estar centrados dentro de su cuadrito, sino que no. O sea, ellos pueden salirse y pueden unirse con otros y generar, es también como lo anterior, porque todos los temas están relacionados, ¿no? Es como si este módulo se sale y se une con otro módulo y genera como un supermódulo. Es más o menos lo mismo, solo que aquí estamos trabajando en un espacio más grande, ¿no? O sea, aquí, por ejemplo, vamos a utilizar toda la plancha, toda la hoja para hacer muchas más repeticiones. Y la estructura inactiva, pues, ¿cómo sería? Como algo así. Por ejemplo, aquí para diseñar esta figura, pues queda una figura bonita, una figura que uno la ve ordenada, centrada, que todas sus puntas, todos sus lados tienen como el mismo tamaño, ¿no? Entonces, uno ve que está como ordenada, pero para llegar a eso, pues antes se tuvo que dibujar acá una cuadrícula, unas líneas guías o unas diagonales, y esa era la estructura. Pero pues se genera el diseño y luego la estructura se borra, ¿no? Se borra y no hace parte del diseño. Por eso es inactiva. Esa es la principal diferencia, ¿no? Que la estructura inactiva no hace parte del diseño, solo lo organiza, ayuda a que se genere y luego se va. En cambio, en la activa, pues la estructura siempre permanece y hace parte del diseño. Y bueno, es básicamente eso. La estructura no interfiere con sus figuras, no divide en el espacio en zonas distintas donde puedan ser introducidas variaciones de color, no. Solamente sirve para base. Luego, bueno, la estructura visible. Entonces, una estructura puede ser formal y visible, como estas, ¿no? Aquí hay estructura formal porque es muy cuadradita, es activa porque los cuadrados son los que ordenan la posición de los círculos y también es visible porque sus líneas, o sea, se marcan unas líneas gruesas que hacen que se vea la cuadrícula, ¿no? Entonces, en estos ejemplos podemos ver estructura formal, activa y visible. ¿Listo? De pronto en este de abajo podemos ver una estructura que es formal, pero inactiva en ciertas partes porque estos circulitos, bueno, están ubicados, pero no tienen ninguna línea ahí. Bueno, aquí sí se alcanza a ver un corte, entonces sí podría ser activa, pero es invisible en esta parte porque en esta parte no está dibujada ninguna línea, solo en la mitad. Entonces ahí puede ser formal, activa e invisible. Y aquí también hay otro ejemplo de las invisibles, porque nosotros sabemos que esto es una estructura formal porque tiene una cuadrícula, aquí se alcanza a percibir, ¿no? Así no estén dibujadas las líneas, porque son invisibles las líneas de la cuadrícula, pero se percibe por la forma en que se coloreó, ¿no? Cómo están coloreados los módulos. Aquí, por ejemplo, son un módulo de una flecha que está girado y genera un supermódulo, y luego estos supermódulos se repiten en toda la estructura. ¿Ven? Entonces hay creación de módulos, de supermódulos, y luego repetición de supermódulos. Ese es como la forma de diseño. Entonces viene como en continuación de lo anterior, ¿no? Y se trabaja los positivos y negativos porque obviamente se dejan espacios en blanco y otros espacios llenos para generar el diseño. Luego tenemos, bueno, la estructura de repetición, que es básicamente lo mismo que hemos estado viendo en estos ejemplos anteriores, que es que el módulo siempre se va a repetir. Se va a repetir de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, se repite siempre el mismo módulo del mismo tamaño, pero
se genera el diseño es con estos llenos, ¿no? Aquí se pintan unos fondos negros, por ejemplo, en los extremos, otros fondos negros aquí en el centro, y se forma una especie de letras. Y aquí podríamos ver este fondo blanco, forma como una A, y ahí se genera un diseño, ¿no? En la forma como se pinta, y solo usando dos colores, ¿no? Entonces hay muchísimas opciones de diseños que se pueden crear, tanto con módulos sencillos como con módulos más complejos. Y bueno, básicamente de eso se trata lo que estamos trabajando acá. Y tenemos algo muy importante, que es la retícula básica, que es la estructura base, por la cual también nosotros comenzamos a trabajar. O sea, esto es lo primero que ustedes deben hacer en su plancha, dibujar una retícula base, que puede ser primero la cuadrícula, ¿no? Pues dibujar una cuadrícula de las medidas que ustedes quieran, de pronto no tan pequeña, ¿no? O sea, a la hora de hacer su plancha, una cuadrícula puede ser de 2 centímetros en adelante, o sea, 3 o 4 centímetros cada cuadro de estos estaría bien para la cuadrícula. Y luego a esta cuadrícula, que es la retícula básica, le podemos empezar a hacer las variaciones que nosotros queramos para luego introducir ahí los módulos y generar pues el diseño ya completo, ¿no? Los módulos, luego si quieren crear supermódulos y luego la repetición de los supermódulos. Entonces, a esta retícula le pueden hacer líneas más pequeñas, líneas en medio para generar rectángulos o líneas diagonales para generar triángulos, o pueden hacer, miren, algunas figuras hexagonales si quieren, o bueno, aquí ustedes pueden jugar con esta retícula básica y crear la retícula que ustedes quieran, y pues eso les va a dar muchas más opciones de diseño a la hora de empezar a pintar y a generar los módulos. Y bueno, hasta ahí es como la explicación. Entonces, vamos a mirar la actividad que nos propone la guía. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento? No, señora. No, señora. Bueno, entonces ahí vamos viendo. Bueno, aquí en la guía entonces hay también una corta explicación de lo que es ejemplos de estructura semiformal, formal, informal, estructura activa, estructura inactiva, la retícula básica y las opciones de retícula para que las recuerden. Y bueno, la actividad. Entonces dice, en tu bloc de hojas, nuevamente, ustedes dibujan el formato, escriben todos sus datos, retiñen con micropunta. Y luego, elaboran una composición de estructura activa, ¿no? Entonces eso es lo que estamos pidiendo, que la estructura sea activa. Tener en cuenta, usar una estructura, una retícula de base, como para hacer la composición, ¿no? Y luego usar un módulo de repetición, ¿no? Entonces, lo que habíamos dicho, primero dibujan una estructura que puede ser basada en cualquiera de estas retículas, y luego sobre esa diseñan un módulo y lo van a empezar a repetir. ¿Listo? Lo repiten como cualquiera de estos ejemplos que vemos acá, o sea, queda en toda la hoja. Y pues ya ustedes vieron que hay varias formas de repetirlo, solo repitiéndolo del mismo tamaño o creando supermódulos y jugando con los positivos y negativos. Aquí sí ustedes pueden colorear de diferente manera. Por ejemplo, un módulo puede estar pintado con el fondo blanco, pero el módulo de al lado con el fondo negro, y así, intercalando, o por ejemplo, toda una fila pintan solo fondos blancos y en otra fila pintan fondos negros, y así sucesivamente. O sea, hay muchas más posibilidades de jugar, ¿no? Bueno, dice, bueno, la estructura puede ser formal o semiformal y activa, ¿no? Se debe usar toda la hoja para elaborar la estructura de diseño. Pinta con solo 2 colores o en blanco y negro. Y recuerda que los diseños deben ser creativos y originales. Entonces, pues ya aquí también les dejo varios ejemplos para que ustedes los analicen y creen el suyo propio. Y luego tenemos el tercero y último tema de esta guía, que es la gradación. Porque pues acá en diseño tenemos muchísimos temas, entonces nos toca tratar de hacer un ejemplo de cada uno para que logren ustedes
tener pues un acercamiento, ¿no?, a todos estos temas que hay de composición. Tanto en la virtualidad como en la presencialidad es difícil abordarlos todos porque el tiempo no nos da, pero tratamos de usar los más importantes. Por eso es que tenemos varias cositas en la guía. Entonces, pues bueno, 3 temitas en la guía y una plancha de cada tema. Vamos a explicar el tema de gradación, que es ahora. También está basado en lo mismo que venimos trabajando, en usar estructuras, en repetición de módulos. Dime, Marlon, ¿tienes una pregunta? Que vi que levantaste la mano. No, profe, qué pena, güey, sin querer. Bueno, listo, no hay problema. Entonces, gradación. La gradación, como pueden ver aquí en estos 2 ejemplos, es una repetición también de elementos que pueden ser líneas, pueden ser formas, pero con las cuales se juega de una manera que nos permita crear como ilusiones ópticas, ¿no? También nos permite crear una sensación de progresión, que puede ser, por ejemplo, de verlas como que los objetos se agrandan, o se disminuyen, o se acercan, o se alejan, todo ese tipo de efectos. Eso es lo que se llama gradación. Y pues esto nos exige que haya obviamente que un cambio en las figuras, que va a ser gradual, ¿no? Gradual, con gradación, ustedes lo van viendo, va gradual. Y pues es algo que nosotros vemos en la vida diaria, a veces no le ponemos tanta atención, pero eso está en muchos aspectos, en la perspectiva también, en cosas que nosotros vemos en paisajes de ciudades, en muchas cosas nosotros podemos ver la gradación. Pero pues aquí en diseño, pues vamos a analizar el tema conceptualmente. Entonces es eso, ¿no? Es jugar con los elementos de una manera que nos permita crear unas sensaciones visuales. Y bueno, hay varias formas de hacerlo. Por ejemplo, la gradación de módulos. Los módulos pueden irse graduando o gradando de diferentes maneras. Una es la rotación en el plano. Entonces, por ejemplo, aquí vemos como hay un cambio gradual de dirección en los módulos. Pero para que se note ese cambio, pues tienen que repetirse, ¿no? Porque pues no lo podríamos hacer de otra manera en el papel. Entonces, aquí se basa en una estructura, aquí hay una estructura, una retícula básica de cuadriculada. El primer módulo o la primera figura la ubicamos de una forma, por ejemplo, vertical. En la segunda empezamos a hacer un pequeño giro. En la otra vamos haciéndola girar más y girar más. Entonces, ¿qué es lo importante? Que esto siempre tiene que girar los mismos grados, ¿no? La misma manera. O sea, la primera podría estar a 90 grados, la segunda a 45 grados, luego a 0 grados y así, por ejemplo, siempre que vaya rotando 45 grados, ¿no? Entonces, por ejemplo, arriba, a la mitad, o arriba, a la esquina, a la mitad, a la esquina de abajo, luego a la mitad, así. No, es un error si se hace que primero gire a la mitad y luego gire a 180 grados y luego gire solo un poquito. Eso no, porque así ya no se vería gradación, no sería un giro gradual y no se generaría ningún efecto. La otra forma es la progresión en el plano. Entonces aquí es cuando hay un cambio gradual de posición de los módulos dentro de las subdivisiones estructurales. Entonces, los módulos pueden subir o bajar, ¿no? Ascender o descender, según queramos, y se van trasladando también de un ángulo a otro o con movimientos si uno quisiera. Entonces, por ejemplo, aquí la figura está abajo, luego la figura va a estar en la mitad, luego un poco más arriba, luego más arriba, hasta que toca la parte de arriba. ¿Listo? Entonces, eso es otro tipo de gradación en donde el elemento se va moviendo dentro del espacio, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha, como ustedes quisieran. También tenemos la gradación espacial. Entonces, aquí hay unos efectos como de rotación. Entonces, por ejemplo, la rotación espacial es como si este cuadrado en cada una de las cuadrículas fuera acostándose hacia atrás, por ejemplo. Entonces aquí se va deformando la figura porque pues se ayuda a crear el efecto de que se está recostando un poco, se recuesta más, hasta que quede plano, como una línea.
por ejemplo. Esa es la rotación espacial. Y la otra es la progresión espacial. Entonces, aquí hay un cambio de tamaño que nos ayuda a generar una sensación de que los elementos se alejan cuando están aquí más pequeños o se acercan cuando están más grandes, ¿no? Entonces también va de pequeño a grande o de grande a pequeño y uno crea la composición con ese cambio de tamaños de manera que ustedes quieran, ¿no? Hacia abajo, hacia arriba, hacia cualquier lado o en diagonal. Entonces, sí, aquí hay un ejemplo ya de cómo se vería algo así, ¿no? Una gradación espacial con módulos. Entonces, por ejemplo, aquí hay varios tipos de gradación. Una es que la forma va cambiando, ¿no? Este es muy cuadrado, pero luego se van redondeando sus esquinas, redondeando y redondeando un poco más. Pero a la vez hay una variación en el tamaño, ¿no? Entonces va de grande a pequeño y luego acá de pequeño a grande y así sucesivamente y se genera un diseño. Miren, al repetirse todo esto varias veces en toda la hoja, pues se genera una especie de como de textura grande o de diseño basado en muchas figuras que están separadas pero no desordenadas, ¿no? Esa es una cosa súper importante. Están separadas cada una de ellas, pero todas tienen un orden, una intención, ¿no? Uno sabe que están así por una razón y que se ve que están de pequeño a grande y que todas tienen como un intercalado, ¿no? Arriba va, por ejemplo, empieza de grande a pequeño, luego de pequeño a grande y así sucesivamente. Y pues aquí, por ejemplo, hay una estructura, pero es una estructura que está invisible, ¿no? Pero ayudó a que los elementos queden bien ubicados en el espacio. Y así es como todos los temas se van relacionando. Otra forma es la gradación de módulos, en donde ya los elementos empiezan a deformar. Y aquí también utilizamos algunas de las interrelaciones de las formas, ¿no? Que también lo habíamos visto antes. Entonces, por ejemplo, por unión o por sustracción. En este de arriba, en esta fila de elementos de arriba, es por unión. Entonces hay un cuadrado, tenemos un rectángulo y tenemos un círculo, ese círculo se une al rectángulo, pero primero es como que va saliendo, ¿no? Como si estuviera detrás o adelante, como una salida del sol, ¿no? El círculo empieza a salir un poco, en el siguiente cuadro sale un poco más, en el siguiente sale más, hasta que salga más, lo que ustedes quisieran. Y eso es gradación porque va poco a poco. Y si lo hiciéramos con sustracción, pues sería lo mismo. El círculo quita esa parte al rectángulo, entonces se sustrae y pues primero se sustrae un poco, luego se sustrae más, es como que se mete, pero recorta esa parte y queda otra figura. También se va haciendo paso a paso, siempre paso a paso y con la misma medida o con la misma distancia o en las mismas proporciones la unión o en las mismas proporciones la sustracción. Siempre tiene que ir todo gradual, ¿no? Y al mismo ritmo. Y también se puede hacer por tensión o compresión. Tensión o compresión es como si tuviéramos una cosa invisible, una fuerza invisible que jalara la figura hacia arriba, que la va estirando, ¿no? Entonces la empieza a estirar un poco, luego la estira más. O comprimir, pues la comprime también hacia abajo y también le genera una forma aquí y la va hundiendo más. Así se puede generar también por tensión, diseños por tensión o compresión. Y eso se ve un poco mejor aquí en los diseños gráficos, ¿no? Ya en las imágenes. Entonces aquí se trabaja con líneas y estas líneas forman unas curvas, ¿no? Están un poco levemente curveadas o también podrían ser rectas, pero lo importante es que no vayan siempre a la misma distancia, ¿no? Sino que en una parte van juntas y luego se van abriendo y luego se pueden ir cerrando otra vez y así van generando la tensión o la compresión, ¿no? Que se vea como una especie de malla que se comprime o se estira. Y bueno, eso también, esta es la forma en que se pueden crear estos diseños de gradación. Y se juega con los colores, miren, siempre tiene dos colores. Aquí pues blanco y negro porque es como la base. Y la manera en que se pinte, ¿no? Nos ayuda a generar un diseño. Por ejemplo, aquí las líneas están blancas solamente, pero gruesas.
y los fondos negros. O aquí tenemos líneas negras con fondos blancos, pero estas líneas negras también se les hace un pequeño detalle ahí en la unión, en los cruces, quedan estas punticas blancas y también dan como otro detalle de diseño. Y así sucesivamente, entonces la malla puede ir hacia el centro, que se comprima, o hacia el centro que se expanda, o hacia los lados que se comprima, o hacia, bueno, o hacia los lados que se expanda, como se prefiera. Y para hacer retículas como las anteriores, pues también mallas, digamos, como las anteriores, se pueden utilizar unas retículas de gradación, que es la que les ayuda a ustedes a comenzar, ¿no? A comenzar su trabajo. Entonces aquí se ve como las retículas no son uniformes, sino que siempre empiezan uniéndose en cierta parte y expandiéndose en otra, en diagonal, o si hay deslizamiento, pues aquí se utiliza una cuadrícula, pero en donde los cuadrados empiezan como a moverse a la izquierda o a la derecha, a correrse, y también van a generar esa sensación de gradación, o así sucesivamente. Aquí se crea con triángulos, ¿no? Con líneas quebradas que nos dan una sensación triangular, o con líneas curvas como en estos diseños que puede ser curvas usando el compás o usando algún elemento que les ayude, pero siempre expandiéndose, ¿no? O comprimiéndose. Esa es como la clave súper importante ahí. Y bueno, vamos a mirar cuál sería la actividad. Bueno, y aquí hay 2 niños más ingresando. Listo, entonces la actividad de este tercer tema, permítanme, aquí la abro. La vamos a encontrar acá. Entonces aquí también les dejo los ejemplos, ¿no? De qué es la gradación, las formas en cómo se pueden gradar los objetos, los elementos, las retículas. Y bueno, esto es lo que vamos a hacer. Primero, pues nuevamente toman su plancha, su hoja, dibujan su formato, le escriben ahí todos los datos, tema, nunca se olviden del tema, por favor, que es muy importante. Y bueno, sus nombres, etcétera. Luego retiñen con micropunta para que les quede bien finalizada el formato, y luego realizan una composición de gradación usando el tema de tensión o compresión. Entonces, aquí les dejo un ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la tensión o compresión? Pues cuando usamos esta especie de mallas, ¿no? Mallas que se comprimen, o redes que se comprimen y se expanden. Tengan en cuenta las retículas de gradación como referencia, ¿no? Porque esas les ayudan a saber por dónde empezar, ¿no? Pues a dibujar, ¿no? Entonces van ustedes aquí están, para que ustedes utilicen cualquiera de estas o les hagan sus variaciones, ¿no? Porque ustedes pueden coger una y combinarla, meterle cosas, cambiarla. Y luego, bueno, el acabado sí debe ser en blanco y negro. En esta sí la van a dejar en blanco y negro solamente con técnica libre, ¿no? O sea, pueden pintarla con colores, con color negro, o con tinta negra, ecolín negro, bueno, o plumón negro, el que les guste más o el que les quede más fácil. Observa los ejemplos que te pueden servir de guía, obviamente, miren cuáles son los ejemplos que hay de gradación por tensión o compresión, y obviamente el diseño tiene que ser creativo y original, ¿no? No copiado de ningún lado, copiado de internet, ni copiado de la guía, sino que hagan su propio diseño. Esa es básicamente la actividad 3. ¿Tienen alguna pregunta hasta el momento de la actividad 3 o de cualquiera? Profe, Dime. disculpe que si puede dejar entrar a Camila Gaitán, que fue que se salió porque se le dañó el audio o algo así. Ah, pero ya le di acceso hace un momento. Ya le acabé de dar acceso. Creo que ya está por aquí. Sí, ahí la veo. Listo. Entonces, muchachos, ahora vamos a ver unas consideraciones finales que hay que tener en cuenta en esta guía. Aquí hay unas páginas web, recuerden que aquí siempre les dejo el link del libro Fundamentos del Diseño, que es un libro muy, muy bueno y nos orienta bastante con respecto al diseño para quienes quieran
entrar y mirar, revisar los temas, ver más ejemplos de los temas, bueno, lo que quieran. Y bueno, y aquí hay otra página donde también hay unos elementos que les pueden servir. A los materiales, las recomendaciones, pues tomar las fotos muy claras de las planchas y enviarlas a mi correo. Si desean correcciones o asesorías, pues solicitarlas vía WhatsApp. Y el plazo máximo para el envío de evidencias, pues el viernes 16 de abril a las 6 de la tarde. Hasta aquí, bueno, con respecto a la guía. Ahora, les he incluido en esta, a partir de ahora, les voy a incluir aquí en las guías una matriz de evaluación que es en donde están todos los elementos que tenemos nosotros o que se consideran aquí en esta asignatura, los criterios de evaluación, para que ustedes los tengan en cuenta y tengan un acercamiento o una referencia de cómo son sus notas o de por qué sacan la nota que sacan o de cómo o de qué deben hacer si quieren sacar una nota más alta, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los criterios que trabajamos en esta materia? Y pues los he nombrado en todas las explicaciones, pero pues es para recordarlos. La fecha de entrega, pues obviamente importante, ¿no? Quien entrega en la fecha puntual dentro de los parámetros, o sea, antes de la fecha indicada y de la hora indicada, pues hasta ahí su nota va en superior, ¿no? Que lo superior va entre 4, 5 y 5. Si ya se empiezan a atrasar, si se empiezan a atrasar máximo 2 días después de la fecha, entonces ahí ya empieza a bajar la nota a alto. Si ya entregan después de 3 días o más, pues ya queda en básico. Y si no entregan la guía, pues obviamente queda en bajo. Y bueno, el desarrollo de las actividades solicitadas. Entonces, si quieren sacar superior, pues entonces desarrollar todas las actividades. O sea, si son 3 planchas, pues las 3 planchas completas y todo. Si aquí empiezan a enviar que les faltó una o que les faltan detalles, pues entonces aquí es cuando baja la nota. O si entregan solo la mitad de las planchas, pues entonces también ahí baja básico. El margen, el otro criterio, el margen, el rótulo y los datos en cada plancha. Entonces, si quieren sacar superior, pues dice, elabora cada plancha con su formato completo, con los datos y reteñido con micropunta. Y así, cuando empiezan a bajar, a no tener todos estos elementos, pues ahí empieza a bajar la nota. El procedimiento para el dibujo de los ejercicios planteados. Entonces, elabora cada ejercicio siguiendo exactamente las instrucciones de la guía en cuanto a conceptos, temáticas y colores, ¿no? Entonces, si por ejemplo el tema es gradación, pero pues no hay una gradación en el diseño que ustedes hicieron porque hicieron, por ejemplo, intercalado, hicieron pequeño, grande, pequeño, grande, pequeño, grande, pues ese no nos serviría para gradación porque es como una repetición. La gradación tendría que ser pequeño, mediano, grande, más grande, más grande, así. Ese tipo de cosas, ¿no? Como en lo que debe tener los temas y todo esto, pues también que esté correcto. Y así sucesivamente, si ya les empiezan a faltar cosas o les faltan más cosas, pues ahí es donde va bajando la nota. La creatividad y originalidad en los diseños, ¿no? Entonces, si todos los diseños se nota que son creativos, que son hechos por ustedes, que se nota la dedicación y la originalidad, pues perfecto, su nota sigue en superior. Pero si los diseños, digamos, están elaborados bien, son creativos, originales, pero hay poca dedicación y esfuerzo, pues bueno, está bien, pero pues ya va en alto. Porque a veces ustedes pueden decir, no, solo voy a repetir un cuadrado y un cuadrado en toda la repetición de la estructura, pues está bien, pero pues al cuadrado no, en el cuadrado no hay nada de creatividad, ¿no? Entonces eso también es necesario, no solo que esté bien, sino que ustedes exploten su imaginación, ¿no? Y, por ejemplo, también que la pulcritud y acabados en la plancha. Entonces, que las planchas estén bien limpias, bien coloreadas y bien pulidos los bordes, que no se salgan de la margen o que no se les manche la pintura, cosas así. Entonces, bueno, si todo está perfecto, bien, va en superior. Si están limpias, pero no están completamente coloreadas o algo así, se les olvida una parte, entonces, bueno, ahí ya va bajando a alto. Si no están coloreadas, hay algunas personas que mandan las planchas, pero no las colorean, no las pintan, entonces, pues, también puede estar bien, pero les faltó
una parte, y así sucesivamente. Entonces, cada criterio tiene sus 4 niveles de complejidad y niveles de realización, ¿no? Entonces, de acuerdo al nivel que ustedes hagan cada uno de los criterios, pues es su nota. Ahora, es verdad que unos pueden tener, en la fecha de entrega pueden tener superior, pero en el desarrollo de las actividades pueden tener alto, o en la margen se les olvidó, entonces pueden tener básico, y así, pueden tener de los diferentes, pero pues yo hago como un promedio, de acuerdo a lo que más pesa, y a lo que es más importante, y entonces pues les dejo con el promedio de lo que ustedes hicieron. Entonces, bueno, aquí les dejo esta matriz de evaluación para que todos las lean con calma y también analicen qué es lo que les está faltando para que mejoren, ¿no? en sus trabajos. Y también cuando les doy la retroalimentación en la guía, en el correo, pues también les hablaré sobre eso. Les diré, por ejemplo, te falló en el desarrollo de las actividades, o te falló en lo de la margen o algo, y ustedes ya, pues ustedes si quieren se remiten a la guía para que confirmen pues qué fue lo que les faltó. Listo, muchachos, eso es como básicamente de lo que se trata la guía. Espero que pues ya la lean con detenimiento y desarrollen con dedicación, con creatividad, con originalidad cada una de las planchas para que les salgan unos diseños muy bonitos y muy bien presentados, y para que ustedes empiecen a aplicar, ¿no? A aplicar toda la teoría en sus propios diseños y empiecen a fortalecer esa parte que después la van a tener que usar cada vez más. No sé, muchachos, ¿tienen alguna observación, alguna otra pregunta, alguna duda? No, señora. Bueno, No, señora. entonces, bueno, voy a parar la grabación porque hasta aquí va la explicación de la guía.